Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente reunidos. Esta es nuestra tercera fecha en la reunión, en la sesión. Estamos desarrollando un conjunto de actividades, de seminarios, presentando temas de interés para los colegas de el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, muy en particular aquellos colegas profesionales que han participado de los procesos de ejecución de los subproyectos. En ese sentido, hemos desarrollado ya la primera de las sesiones hace unas semanas sobre la gestión ambiental, los ODS y la innovación. He estado con mucho gusto presentando ese contenido, esos temas, y en la segunda fecha nos ha acompañado la ingeniera Isabel Espinosa Figueroa de Ozone Group, una consultora ambiental especializada en los documentos de gestión ambiental para el sector acuícola. Continuando con nuestras reuniones, es un placer para mí poder contar con la magíster Mariela Miranda. Ella es especialista del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura. Es magíster en la responsabilidad social con experiencias en gestión y en el monitoreo de proyectos, muy en particular del sector social, ¿no? La inclusión social de todos los proyectos del PENIPA que ha estado ejecutándose en nuestras regiones. Esta es la tercera de las fechas, así que para nosotros es un gusto contar con alguien de su especialidad y de su experiencia que pueda acompañarnos para abordar un tema muy, muy importante que son las salvaguardas ambientales y sociales indicadas como directrices del Banco Mundial. Así que este y otros temas que estoy segura que nos van a acompañar en esta jornada nos viene a presentar la magíster Mariela Miranda, para quien ahora cedo la palabra. Adelante, Mar. Hola, Cedi, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias eh, por, por conectarse. Voy a compartir pantalla, ¿te parece? Sí, sí, adelante. Bienvenida. Gracias. Voy a compartir Uy, déjenme un ratito porque también tengo que mostrarles una web, mejor comparto todo. Gracias. Listo. Bien, entonces, bien, comenzamos con la presentación. Muchas gracias, Cedi, por la invitación. La idea de hoy era poder comentarles un poco sobre las salvaguardas, vamos a llamarle mejor políticas o marcos de gestión social y ambiental que el Banco Mundial, como cualquier otro organismo de financiamiento internacional, nos colocan para lo que es el financiamiento de proyectos, ¿no? En este caso yo soy la especialista social del PENIPA, digamos, mi expertise está más sobre temas específicamente sociales. Sin embargo, voy a poder hablarles un poco también, no tan detallado, pero sí conversar un poco de lo que son los aspectos ambientales del lo que ha sido la fase 1 del PENIPA y qué podría venirse para una fase 2. Y esto espero que les sea útil no solamente para futuras postulaciones a programas como el PENIPA, sino quizás a otros programas que también estén financiados por fondos de financiamiento como el Banco Mundial, el BID, Naciones Unidas en general, y que van a, digamos, ustedes tener que aplicar toda esta serie de políticas o marcos o salvaguardas sin importar el funcionamiento o las políticas de cada programa. Bien, no me deja pasar la diapositiva. Comencemos y me imagino que lo han visto un poco por lo que ya veo que han hablado en charlas anteriores, porque es importante analizar los impactos socioambientales de cualquier proyecto que estoy ejecutando. Comienzo con esto porque, de hecho, incluso para nosotros como PENIPA, que somos un programa de innovación productiva, fue difícil explicarle a los usuarios del programa e incluso al mismo Ministerio de la Producción por qué era importante que los aspectos socioambientales fueran analizados y revisados dentro de los proyectos. Y es que todo proyecto, en realidad toda actividad que nosotros realizamos,
tiene diferentes impactos de distinta naturaleza, incluyendo, por supuesto, los sociales y los ambientales. Si nosotros no analizamos, identificamos los impactos en general que una actividad o proyecto que realizamos puedan generar, no, no podemos gestionar esos riesgos y, por lo tanto, ponemos en peligro la ejecución del proyecto y el alcance de sus objetivos. Esto lo digo porque muchas veces podemos vernos como ejecutores de proyectos tentados, sobre todo cuando es otra la entidad que nos revisa, muchas veces tenemos la tentación de, uy, mejor este riesgo no lo pongo porque podría verse mal o podría ser entendido como algo por lo que de repente podría desestimarse mi proyecto, o etcétera, cuando en realidad lo que lo debemos tratar de hacer es ser totalmente transparentes con nuestros riesgos, porque si no lo somos, no podemos asumir cuáles son los medios o las metodologías que necesitamos para prevenirlos, y en el caso, por ejemplo, de un programa como el PENIPA, si no somos totalmente transparentes con los riesgos, el mismo equipo que nos monitorea no tiene cómo darnos herramientas para poder, si es que nosotros no las tenemos, poder guiarnos en cuáles son las mejores formas de trabajarlos. Por eso es muy importante que seamos muy minuciosos cuando identificamos los posibles impactos de nuestros proyectos, impactos positivos o negativos, y ahí es donde vamos. ¿Qué tipos de impactos socioambientales puede generar mi proyecto? Puede generar impactos positivos como impactos negativos. Impactos negativos como por ejemplo lo pueden ser temas de efluentes, temas de contaminación de cuerpos de agua, o también a nivel social, por ejemplo, una falta de comunicación o comprensión del proyecto por parte de nuestros beneficiarios puede hacer que el proyecto se detenga por completo. Y cuanto a impactos positivos, pues tenemos el uso de energías renovables, reaprovechamiento de residuos, valorización de conocimientos tradicionales o empíricos, empoderamiento de la mujer, entre otras cosas. ¿Qué debo identificar en mi proyecto? Y como les digo, la idea es que esto les pueda servir en general para cualquier proyecto que ustedes desarrollen como Pargua, con programas como con el PENIPA como programa o con cualquier otro programa que tenga financiamiento internacional. El enfoque socioambiental del PENIPA, por ejemplo, nos dice que lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la política o estrategia o estándar aplicable a la entidad que nos financia. En este caso, para la fase 1 del PENIPA, la entidad que nos financia era el Banco Mundial. Entonces, nosotros teníamos que ver primero cuáles eran las políticas del Banco Mundial para la ejecución de proyectos o para el funcionamiento en general del programa. Por otro lado, tenemos los riesgos, porque hay que analizar que a veces hay una brecha entre lo que un financiador internacional como el Banco Mundial nos pide y la realidad de los riesgos que se pueden llegar a tener. Entonces, si hay algo que nosotros vemos que puede ser un riesgo social o ambiental, que no está cubierto dentro de lo que vendrían a ser, por ejemplo, en el caso del PENIPA fase 1, las salvaguardas del Banco Mundial, lo que tenemos que hacer igual es decir, ok, hasta aquí llegan las salvaguardas, pero esta es la magnitud de impactos que puede tener mi proyecto, entonces veo esa brecha y trato de cubrirla con estrategias específicas, que no necesariamente son las que la salvaguarda me da, pero que sé que debo trabajarlas de igual de manera. Y por otro lado, tengo el tema de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que mi proyecto puede generar, tanto para los beneficiarios directos como quizás para las comunidades aledañas, o en el caso de pesca y acuicultura, para los pescadores o productores en general de mi zona, o para los consumidores de productos hidrobiológicos de mi zona, etcétera? Es importante tratar de ver que un enfoque socioambiental, tiene estos tres pilares, por ejemplo, cuando se trabaja con fondos de financiamiento internacional, nuevamente que son, primero, que nos pide la entidad que financia. Luego, ¿cuál es esa brecha que tenemos entre lo que sí puede pasar y quizás la entidad que financia no lo está analizando? Y finalmente, los beneficios. ¿Cómo sé cuáles son las políticas o estándares aplicables al proyecto con el que yo trabajo? Todas las entidades de financiamiento, internacional sobre todo, cuentan con condiciones para financiar. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, hasta el 2018, es decir, todos los proyectos que el Banco Mundial firmó contrato hasta el año 2018, trabajaban con un marco, un esquema que son las políticas de salvaguardas, que son las que aplicaron a la fase 1 del PENIPA, porque el PENIPA funciona desde el 2017. Entonces, esas fueron las que aplicaron.
¿Qué pasa con una posible fase 2 del programa, que quizás podría ser interesante para ustedes como ejecutores de proyectos? Que actualmente el Banco Mundial ha dejado de lado la política de salvaguardas y ha comenzado con una nueva política, un nuevo marco de gestión ambiental y social, que se refieren a él como el MAS. Y este nuevo marco tiene una serie de estándares sociales y ambientales que son incluso más completos y van más allá de lo que es de lo que eran las salvaguardas en su momento, ¿no? Entonces, en el caso de un PENIPA fase 2, por ejemplo, este se ejecutará bajo los lineamientos del MAS, ya no de las salvaguardas. Ahora, para saber exactamente qué condiciones debemos cumplir para cumplir con el MAS, que es el nuevo marco de gestión ambiental y social, el PENIPA va a diseñar una serie de instrumentos de cero, que lo que hace es tocar el marco general del Banco Mundial y ver de qué manera este marco general coincide con acciones que los proyectos PENIPA van a realizar, los proyectos que el PENIPA financia van a realizar, hacen un match, se elabora un documento y ese es el documento que aplica para el fase 2 del PENIPA. Ese documento, que en realidad es un grupo de documentos, todavía no existe. Todavía el PENIPA no los ha finalizado, no los ha terminado de elaborar. Entonces, recién cuando los terminen de elaborar, nosotros vamos a poder decir, ok, en una fase 2 del PENIPA se va a requerir esto, esto y esto. Pero algo que les puedo ir adelantando, porque yo formo parte al menos de los dos procesos, es que muchas de las cosas, por no decir en realidad todas las acciones que se desarrollaron durante la fase 1 del PENIPA, sí o sí van a pasar a la fase 2 del programa y lo que va a hacerse con el MAS es agrandarlos. Es decir, el MAS tiene más requisitos y es un poco más exigente que lo que eran las políticas de salvaguardas. Y también es más completo. Entonces, comencemos a ver un poco qué cosas nos podemos encontrar. Por ejemplo, a nivel de lo que es gestión social, hay varias cosas que ustedes tienen que tener en cuenta y que sin importar si están con salvaguardas, con el MAS, con el PENIPA o con otro fondo de financiamiento, por ejemplo, del Banco Mundial, que tiene otro tipo de proyectos, por ejemplo, tienen proyectos como Prociencia, que también pueden ejecutarse con innovaciones de alto nivel tecnológico en todos los sectores, no solo pesca y acuicultura como el PENIPA. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que identificar muy bien a sus beneficiarios. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos bien en claro quiénes son nuestros beneficiarios, con qué personas vamos a trabajar, no podemos determinar estrategias de trabajo con ellos y tampoco podemos entregar resultados claros sobre la población a la que hemos llegado con nuestro proyecto. ¿Qué necesitamos saber de todas maneras? El DNI para poder identificar. La mayoría de proyectos, como por ejemplo lo ha hecho el PENIPA, y a los que han ejecutado proyectos PENIPA lo saben, y si no lo saben les cuento, hacen una revisión por DNI a nivel de muestreo de todos los beneficiarios que los proyectos que financian tienen. ¿Esto qué significa? Que si no tenemos el DNI claro de nuestro beneficiario, si no sabemos exactamente cuál es su identificación real y que cualquier persona pueda entrar a la RENIEC y buscarla, el fondo que los financia, el programa que los financia, podría entrar en duda y decir, uy, ¿por qué este DNI está incorrecto? ¿Por qué este DNI no coincide con la persona? ¿Acaso el proyecto me está inventando beneficiarios? ¿Acaso el proyecto está engañándome sobre cómo está haciendo las cosas? Es probable que ustedes no lo estén haciendo, pero si esta información no es clara, siempre podemos entrar a que el fondo que nos financia, el programa que nos financia, entre en esa duda. Entonces, una recomendación que yo les doy desde el inicio cuando se trata de beneficiarios es siempre tener en claro, y sobre todo cuando llenan a mano, cuando se trabaja con comunidades, no es que llenen los beneficiarios su información en la computadora, o en un iPad, o en una tablet, lo llenan a mano en una hoja. Entonces, mi recomendación es siempre que ustedes trabajen con beneficiarios directos, tengan una hoja impresa, al final, una hoja impresa que han llenado a mano, al final de cada actividad en donde se llena esta data, verifiquen que la información que les han llenado ustedes la entienden. Yo sé que les puede parecer una tontería, pero cuando uno entrega resultados, si esta data no es clara, puede pasar incluso por una auditoría por parte del programa que los financió o del fondo de financiamiento que los financió, si es que la información de los beneficiarios no es clara. Entonces, siempre que llenen información en papel sus beneficiarios, asegúrense que ustedes entienden la letra del beneficiario, entienden el número que les están dando, y si es posible y los van a volver a ver, pásenla cuanto antes a una versión en limpio, y la siguiente vez que ven al beneficiario, verifiquen con él que la información que ustedes han entendido es la correcta, y si no la es, se corrige.
¿ok? Y se va mejorando a lo largo del proyecto. Es importante la fecha de nacimiento para saber más o menos cuál es la edad de nuestro público general de beneficiarios y saber cuáles pueden ser las mejores estrategias para ellos. Temas de sexo, temas de nivel educativo, es clave porque en base a eso nosotros vamos a marcar cuál es nuestra metodología de trabajo. Cuando pertenecen a una comunidad nativa, ¿y cuál es? Si tienen un idioma en específico que no es el castellano, que es muy probable cuando uno trabaja en zonas rurales, que hablen quechua, aymara, llane, xayánica, machillenga, y que nosotros tengamos que buscar la forma de adecuarnos a ellos y darles la mejor atención y el mejor servicio en su propia lengua. También al respecto de esto, el pueblo indígena al que pertenecen, porque cada pueblo indígena tiene sus propias características culturales a las cuales podríamos necesitar adecuarnos para que el trabajo con nuestro proyecto, con el proyecto que tengamos sea óptimo. Y también su principal actividad económica. ¿Por qué? Porque así vamos a entender finalmente cuál es el medio de vida principal de nuestro beneficiario y si el proyecto por ahí no está yendo frente a su principal medio de vida, ver de qué manera el proyecto puede calzar para ser lo más adecuado posible a sus necesidades y expectativas económicas, de crecimiento y de desarrollo. En el caso del PENIPA, que somos un programa de innovación en pesca y acuicultura, nos ha pasado muchísimo que nos topamos con beneficiarios cuya principal actividad económica es el cacao, son los cítricos, es el café, es el ganado, y entonces el proyecto en pesca y acuicultura forma parte de una estrategia de diversificación productiva que al no ser el ingreso principal en ese momento del beneficiario, nos puede llevar a pérdida de interés, por ejemplo, por parte del beneficiario, si es que el proyecto no está bien planteado y no ha sido bien trabajado con ellos desde el inicio. Entonces, ¿qué aspectos básicos debo controlar o contar a nivel social cuando trabajo un proyecto, por ejemplo, bajo una normativa Banco Mundial? Lo primero es asegurar una participación coordinada de los beneficiarios, ¿ok? ¿A qué nos referimos con asegurar una participación coordinada? En que esta coordinación sea previa a la actividad que vamos a realizar y siempre sea formal. ¿A qué nos referimos con formal? A que debe quedar algún tipo de evidencia de cuál es la coordinación o el trabajo que hemos tenido con estas poblaciones. Instituciones como el Banco Mundial, por ejemplo, requieren que cuando uno trabaja con poblaciones, comunidades campesinas o comunidades nativas, entregue cierto tipo de evidencias que muestren que la comunidad ha sido parte del diseño del proyecto, está de acuerdo con participar del proyecto, no está siendo condicionada o amenazada para participar del proyecto y que el proyecto además está en línea de sus intereses y de sus aspectos culturales y sus necesidades académicas. Entonces, para poder probar este tipo de cosas, una de las herramientas es tener un documento. ¿Cuál es la mejor forma que podemos conseguir este documento? Por medio de actas. ¿Y qué tipo de actas? De preferencia actas de asamblea. ¿Por qué las actas de asamblea? Porque son documentos formales que sirven para dar evidencias a programas como el PENIPA o a fondos como el Banco Mundial, pero también nos sirven para que las comunidades campesinas y nativas o las asociaciones que quedan en comunidades campesinas y nativas o que trabajan con población campesina o nativa queden también con una copia de que esas reuniones se han llevado a cabo, de que esos acuerdos se han llevado a cabo, y si en algún momento tuviéramos, por ejemplo, un cambio de directiva, un cambio de presidente, un cambio de APU, esas cosas no se queden en el aire, no se desestimen. O la nueva presidencia o el nuevo líder diga, esto no se negoció conmigo, entonces yo me lavo las manos, yo no sé nada. No, por eso es importante que cuando hagamos una coordinación nos aseguremos que toda la comunidad o todo el grupo de beneficiarios esté de acuerdo y no solamente el presidente o el representante legal de las instituciones con las que trabajamos o de las organizaciones en las que trabajamos. Por eso es importante la formalidad, para dejar en claro qué cosa se acordó, quiénes estaban de acuerdo con que eso se acuerde, eh, y que esto quede por escrito para evitar que nuestro proyecto se pueda poner en riesgo. Me parece que Parwa no trabaja mucho con pesca artesanal costera, pero como PENIP hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo en el primer concurso, cuando estas cosas de formalidad no eran parte de nuestros requisitos, y un proyecto se podía caer porque una asociación de pescadores cambiaba de presidente y el nuevo presidente no reconocía los acuerdos previos y ya no quería participar del proyecto sin importarle
que sus beneficiarios o sus socios estuvieran interesados, porque Valera el presidente no reconocía. La formalidad es importante. Una coordinación permanente. ¿Por qué una coordinación permanente? Asegurar, ¿qué nos referimos con esto? Asegurar que los tiempos y espacios de cada actividad hayan sido previamente, claro, Continental principalmente, ¿no? Hayan sido previamente coordinados con los beneficiarios. ¿Qué pasa? A veces, en Parwa lo he visto poco, pero a veces quienes coordinamos un proyecto, por temas de facilidades e incluso por temas de presupuesto limitado, determinamos hacer las actividades en una determinada fecha y un determinado horario. Pero si este horario y esta fecha no han sido trabajados con los beneficiarios, lo que vamos a tener es poca participación y hasta posibles quejas y reclamos por parte de los beneficiarios, quienes van a indicar: conmigo no lo consultaste, yo soy parte del proyecto, pero a mí no me has dicho, ahora yo no puedo participar, y el beneficio que queremos lograr con estos proyectos no llega al beneficiario porque no participaron en la charla, porque no estaban ese día de la asistencia técnica, porque el día que nosotros queríamos ir a hacer una actividad ellos no estaban. Entonces, la coordinación es muy importante cuando se trabaja con grupos, sobre todo en zonas rurales y sobre todo cuando la actividad que nosotros vamos a hacer del proyecto no es su principal actividad económica. ¿Ok? La metodología. Asegurar la comprensión de contenidos por parte de los beneficiarios, adaptándonos a sus necesidades. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a hacer un trabajo técnico de innovación, por ejemplo, y la mayor parte de nuestros beneficiarios de repente son personas mayores de 40 años que no han terminado el secundario, o personas que de repente hablan principalmente en la lengua que yo como profesional no conozco. Si no busco adecuarme a eso, la gente no me va a entender. Y si no me entiende, el proyecto no sirve, no sirve de nada, porque la gente tiene que acceder a los conocimientos, asistencias técnicas o transferencias tecnológicas que yo quiera realizar con mi proyecto. Información clara desde el inicio. Los equipos técnicos y postulantes en general necesitan conocer la información de su proyecto desde el principio. Y para esto, y además tenemos que asegurarnos que un proyecto que vamos a realizar realmente esté atendiendo las expectativas y necesidades de nuestros beneficiarios, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, mucho en el PENIPA que viene un grupo, una consultora o una empresa, quiere trabajar con una comunidad, por ejemplo, campesina, y ellos dicen: bueno, nosotros queremos hacer un proyecto de mercado y queremos capacitarlos para que puedan vender sus truchas en el mercado rápidamente, así que vamos a poner paneles solares para que tengan energía para un sistema de oxigenación para que las truchas no se mueran. Y la comunidad que tiene experiencia de trabajo dice: pero mis truchas no se mueren. Mi problema no es eso, mi problema es cadena de frío. Mi problema no era la oxigenación de las truchas, mi problema era cadena de frío. Si tú quieres que yo ingrese al mercado, mi problema es un tema de cadena de frío. Ese proyecto no era para ellos, no estaba aterrizado en sus necesidades. Entonces, eso es muy importante, que la gente participe en espacios colaborativos desde el principio y opine sobre sus necesidades desde el principio. Cuando uno trabaja con poblaciones rurales, sin importar si son pueblos indígenas o no, requiere hacer una evaluación previa del espacio y la población con la que va a trabajar antes de comenzar a diseñar siquiera el proyecto. Y finalmente, mejoras permanentes, ¿no? En el caso del PENIPA, por ejemplo, hemos tenido que hacer una serie de mejoras en las bases y en los requerimientos, y ustedes también, cuando trabajan un proyecto, tienen que estar abiertos a que en cualquier momento, frente a imprevistos, el proyecto tiene que tener la flexibilidad para redireccionar y solucionar problemas cuando se trata de trabajo con poblaciones o grupos sociales. Comencemos con la salvaguarda. ¿Por qué les comento el tema de la salvaguarda? Porque si bien para una futura fase 2 del PENIPA o para proyectos en general futuros del Banco Mundial a los que ustedes puedan acceder, el tema de los pueblos indígenas se va a mantener. No se va a llamar salvaguarda de pueblos indígenas, ahora se llama estándar número 7, ya no es la salvaguarda 4.10, pero la esencia del cuidado por las poblaciones indígenas se mantiene. ¿Qué es lo que busca el Banco Mundial con las poblaciones indígenas? Principalmente evitar que los pueblos indígenas y su territorio se vean afectados de alguna manera negativa durante el desarrollo de los proyectos. ¿Qué cosa tienen que asegurar?
que la información de los pueblos indígenas reciban la información necesaria respecto al proyecto antes, durante y al finalizar el proyecto, que quienes estén afectados por el proyecto estén de acuerdo con participar, esto es muy importante, y que siempre se evalúe el nivel de impacto de los proyectos y que se cuente con estrategias y acuerdos para que los efectos negativos puedan ser evitados y los aspectos positivos puedan ser manejados, ¿no? O potenciados. Y también tener en cuenta que el Banco Mundial exige que cuando uno trabaja con poblaciones indígenas, trabaje o dé las facilidades para trabajar según sus necesidades culturales y sus necesidades lingüísticas. ¿Ok? A ver, vamos a leer un ratito lo que ha colocado Sedi. Claro, exacto. Las políticas de salvaguardas tienen el objetivo de dar lineamientos de buenas prácticas sociales y ambientales a los proyectos que, por ejemplo, el banco financia. Va a ser lo mismo con el MAS, con el Marco de Gestión Ambiental y Social. Les van a dar una serie de instrucciones sobre cosas que deben cumplir para asegurarse que las poblaciones o los grupos sociales involucrados sean correctamente atendidos y el medio ambiente sea preservado o esté trabajado de manera sostenible. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber si mis beneficiarios o poblaciones afectadas son pueblos indígenas? Y aquí viene un tema muy importante, porque el Ministerio de Cultura, organismos internacionales diversos y el Banco Mundial tienen diferentes formas de saber cuándo una población es indígena o no. ¿Ok? Entonces, es importante entender que no todas no todas las comunidades campesinas sobre todo, y algunas nativas, son pueblos indígenas según la normativa del Banco Mundial. La mayoría lo son, pero ¿cómo podemos saber cuándo sí y cuándo no? Primero, si están reconocidas como pueblo originario en el Ministerio de Cultura, ahí tenemos un punto, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que ellos hablan alguna lengua en específico, eso nos da lineamientos de es muy probable que esta población sea pueblo indígena. Pero además, ¿qué cosa debemos determinar? Y son 4 las condiciones y deben cumplirse sí o sí las 4 para que el Banco Mundial considere esa población como indígena. Si no se cumple una, ya no debería ser considerada como población indígena. Puede ser población vulnerable en general, pero ya no población indígena. Autoidentificación como miembros de un grupo social o cultural indígena bien diferenciado y que otros grupos los reconozcan como tal. Un ejemplo pueden ser la población quechua, ¿no? Se autodeterminan como un grupo social y cultural indígena, están correctamente diferenciados por temas culturales y además otros también los reconocen como un grupo cultural individual. Tienen, esto es importante, la población que yo estoy determinando si es indígena o no, tiene un apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso ocupacional. Ellos han estado ahí de manera ancestral, tienen un vínculo ancestral con ese territorio, ¿sí o no? Les doy un ejemplo. Tenemos algunas poblaciones que están registradas como comunidades campesinas, algunas de ellas, por ejemplo, quechuas, o sea, de ascendencia quechua, en zonas de selva alta. Pero, ¿los podríamos considerar pueblos indígenas? ¿Ustedes qué creen? ¿Son quechuas? ¿Han llegado a la zona? ¿Son migrantes? ¿Están en una zona de selva alta que no es tan tradicionalmente quechua? Y han llegado ahí hace unos 30 años como parte de procesos migratorios. ¿Consideran ustedes, lo pueden poner por el chat si quieren, consideran ustedes que cumpliría esa población con el punto 2? ¿Qué opinan? Repito, una población quechua, migrante, han llegado ahí hace unos 30 años, se encuentran en zona de selva alta, zona de repente principalmente de otras lenguas indígenas más que el quechua. ¿Los consideraríamos, sí o no? Les doy una pista. Exacto, muy bien, Max. Las comunidades nativas ayánicas califican a los 4, pero ojo, los que nosotros solemos conocer como colonos, que son poblaciones que no tienen este arraigo ancestral a la tierra, podrían no estar cumpliendo. Y por lo tanto, exacto, colonos migrantes, esas poblaciones
por más de que de repente los abuelitos el presidente de repente hable otra lengua, si no tienen, comunidades indígenas sí son, hay que diferenciar. Una cosa es una comunidad indígena, comunidad campesina, nativa, y otra cosa es un pueblo indígena. Pueblo indígena puede ser cualquier tipo de población. Ojo, por ejemplo, en el Penipa nos ha pasado mucho que trabajamos con poblaciones indígenas, que son poblaciones indígenas, cumplen con los 4 requisitos, pero no están inscritas como comunidad nativa. Ellos ya funcionan como asociación de productores hace muchos años, pero son pueblos indígenas. Entonces hay que tener en cuenta. Una cosa es pueblo indígena, según lo que el Banco Mundial nos indica, y otra cosa es comunidades campesinas y nativas, que son figuras jurídicas reconocidas por el Estado y que en muchos de los casos están reconocidas también por el Estado peruano y sus afectaciones con el territorio. ¿Tiene la población indígena que yo estoy considerando si es indígena o no instituciones tradicionales, culturales, económicas, sociales o políticas? Les doy un ejemplo, una pregunta bien fácil. ¿Tienen un APU? ¿Tienen un jefe? Si tienen un APU, un jefe, que es su líder y que lo reconocen como su líder principal, fuera de que puedan reconocer al presidente, al alcalde, etcétera, el gobernador regional, tienen un líder específico seleccionado por ellos, que es quien los representa, un APU, un presidente, un líder. Si tienen, cumplirían con el punto 3. Y 4, y el más obvio de todos, tienen una lengua distintiva. Por eso es que con lo que menciona Max, muchas de las comunidades, la mayoría, todas creo, de las comunidades ayánicas, por ejemplo, con las que trabaja Parwa, todas son pueblos indígenas, según la característica del Banco Mundial. Ahora, ¿cómo cumplimos o cómo damos a conocer, cómo hacemos para cumplir con la salvaguarda de pueblos indígenas o en general aspectos de prevención de conflictos cuando trabajamos con poblaciones rurales, sean indígenas o no? Esto se los menciono porque es muy probable que estas 5 características, más características adicionales, poquito más, este, eh, podrían ser un poco más complicadas, las puedan ver ustedes en la fase 2 del PENIPA. Primero, dar a conocer el subproyecto a toda la comunidad antes de su ejecución. Esto es muy, muy importante. No podemos esperar a que el proyecto se ejecute o que ya comience sus actividades para contarle a la gente del proyecto. Lo ideal es que nosotros anticipemos como equipo técnico, que seguramente normalmente esto se coordina con algunos miembros de la comunidad, no se hace con todos, pero la decisión formal de, sí, queremos postular al PENIPA, probar suerte o a cualquier otro fondo, y probar suerte para desarrollar tal proyecto en específico que va a beneficiar a tales tipos de miembros de la comunidad, eso tiene que estar por escrito y para la fase 2 les voy adelantando, lo van a tener que entregar desde la postulación. Desde su postulación probablemente van a tener que decir, como comunidad, como asociación de productores, como empresa comunal, se ha decidido esto. ¿Qué cosas debe estar clarísimo ahí? Primero, que están de acuerdo con participar en el concurso. ¿Con qué proyecto o proyectos quieren participar en el concurso? ¿Van a asumir costos del proyecto como comunidad? Es decir, ¿va a salir del dinero comunal? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a salir del dinero comunal? ¿Cuánto va a poner cada beneficiario si es que fuera el caso? O si no van a poner nada, ¿quién va a asumir esos costos? ¿Una ONG amiga, una empresa amiga, la municipalidad? ¿Quién va a asumir eso? Eso debe estar claro. Así no hayan ganado todavía. Si van a postular, tienen que decir, al menos tiene que decir, si es que les parece que no, al menos tiene que decir si estamos interesados en postular en los proyectos con los siguientes temas. Y ya luego cuando ganen, van a tener que volver a tener una reunión y poner en claro cuánto se va a gastar, quién va a poner el dinero, quiénes van a ser los beneficiarios, cómo se va a comunicar quiénes son los beneficiarios, cómo se va a decidir. Todo eso tiene que quedar por escrito en actas y ser decidido entre todos. Si no, el proyecto no va a poder avanzar. Mantener una comunicación permanente de los avances con los beneficiarios. Esto es clave. Muchos de ustedes han seguramente, y
me parece que varios proyectos de Parvo, sobre todo en el Brain, lo han hecho, han tenido que designar a una persona en campo, una persona que se queda de forma permanente en campo y que o está yendo y viniendo muy seguido y que está acompañando a los productores. Hay que apoyarnos en las estrategias de nuestros beneficiarios para llegar a ellos de mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? Una estrategia muy fácil es pregúntenle al jefe o al presidente cómo convoca a asamblea. ¿Qué hace él para convocar a asamblea? No, los llamamos puerta a puerta. Ok, esa es tu estrategia para comunicar cuando tengas que comunicar cosas, puerta a puerta. No, nosotros tenemos un megáfono y de la casa comunal llamamos por megáfono a cada rato para que la gente se acuerde. Use ese megáfono. No, mira, nosotros lo que hacemos, que me ha pasado también, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, porque la verdad es que en la comunidad tenemos buen internet, todo lo manejamos por WhatsApp. Perfecto, usen el grupo de WhatsApp. No, que nosotros siempre escuchamos tal emisora de radio y ahí tenemos unos contactos. Perfecto, la emisora de radio. Busquen adecuarse a los medios de comunicación de sus beneficiarios para que se aseguren que la comunicación es efectiva. Asegurar la comprensión del contenido y los respeto por aspectos culturales y lingüísticos. En la fase 1 del PENIPA hemos sido bastante flexibles con este tema, ¿no? En el sentido de que eh, si de repente el presidente se anima y él va a ser el, el traductor, perfecto, pero eso tiene que quedar escrito en algún lado. Ese acuerdo ese compromiso de esta persona debe quedar escrito en alguna parte. Seleccionar el equipo docente y la metodología utilizarse de manera adecuada. La selección de su equipo docente cuando hacen trabajo de campo con comunidades rurales es clave. De preferencia, personas que ya hayan trabajado con la comunidad o que ya hayan trabajado con comunidades similares, que entiendan la cultura, que tengan el tiempo, de preferencia, de ir a conocerlos, un día antes o si la capacitación es en la tarde, en la mañana, para que entiendan un poco de qué se trata la actividad que ellos realizan y sepan de dónde partir al momento de realizar capacitaciones, asistencias técnicas o transferencias tecnológicas. Otro punto importante, mantener una buena comunicación con comunidades o entidades aledañas. En el caso del PENIPA, esto se hacía a través de los talleres de inicio y cierre. Es importante que la gente sepa qué se está haciendo, sobre todo si son proyectos de alto impacto que van a terminar beneficiando a más de una población o más de una comunidad. Es bueno que se generen expectativas positivas sobre los proyectos y evitemos malos entendidos para que el proyecto continúe sin ningún inconveniente. Otra cosa que es importante identificar son los beneficios sociales, por supuesto, que traen nuestros proyectos. ¿Por qué es importante identificarlos? Para potenciarlos e incluirlos dentro de nuestros resultados. ¿Ok? Acá les dejo una lista, no se preocupen, ustedes van a tener esta presentación. Y acá les dejo una lista de diferentes tipos de beneficios sociales que los proyectos pueden desarrollar. ¿Ok? Antes de pasar este punto, aquí yo pongo, aplica especialmente para pueblos indígenas, sí, pero también aplica para comunidades campesinas o nativas, así no sean pueblos indígenas. También aplica para organizaciones de pescadores artesanales o productores, así no sean indígenas. Es importante que entendamos que, si bien el tema de ser indígena va a ser siempre, va a llamar mucho más la atención de fondos de financiamiento o programas por ser población especialmente delicada, esto no quiere decir que nosotros tenemos que relajar nuestras estrategias cuando la población no es indígena, porque de repente no es indígena, pero no tiene niveles de educación técnicos y por lo tanto los temas de una transferencia tecnológica pueden resultar muy difíciles para ellos. O de repente viven en una zona muy alejada y necesito coordinar bien mi participación con ellos. O de repente la mayoría de la población de la población que quiere participar son adultos mayores de 50 o 60 años. ¿Cómo los involucro? Así no sean indígenas, de repente hablan perfecto el castellano, pero ¿cómo los involucro? ¿Qué estrategias voy a llevar a cabo para que estén comunicados, para que sepan? Eso es muy importante. Vamos a pasar rápidamente a gestión ambiental, aunque creo que han tenido también temas ambientales. ¿Cuáles son los aspectos ambientales que debo identificar en mi proyecto? Sí, claro que sí, debe haber mucha proactividad. El trabajo con poblaciones rurales es un trabajo
de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de mucha concentración y seguimiento. Porque un malentendido en un proyecto puede hacer que el proyecto se les caiga y se cierre. Por eso el tema de la comunicación, la participación, la inclusión de la gente es tan importante. Ustedes en Parwa han trabajado muy bien los proyectos, al menos los que han trabajado con Penipa, y seguramente hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, y en algún momento con algunos de los coordinadores las hemos hablado, pero eso no significa que no haya esta base de trabajo de desarrollo compartido y desarrollo bien comunicado, ¿no? Vamos a pasar a ver los posibles impactos que tienen los proyectos. Vamos a tomar el caso, por supuesto, del PENIPA, que es el que yo manejo, y tengan en cuenta que todos estos temas que vamos a ver ahorita, ambientales, que los vamos a ver rápido para que más o menos sepan de qué se tratan, son muy importantes para el Banco Mundial y para una segunda fase del PENIPA con el nuevo marco, las vamos a ver también con otro nombre. Ya no se va a llamar salvaguarda, por ejemplo, de hábitats naturales, se va a llamar estándar 5, no sé, pero la esencia es la misma. Y lo que vamos a ver es que van a haber todavía más requisitos, ¿ok? Entonces, salvaguardas ambientales. Para el PENIPA hubieron 5 salvaguardas ambientales, ¿ok? La primera salvaguarda ambiental, que es la más completa, la que activa prácticamente a todos los proyectos sin importar la población que trabajen, así se trabaje en un laboratorio y sea un desarrollo de alta tecnología, es evaluación ambiental. ¿En qué consiste la salvaguarda de evaluación ambiental? La salvaguarda de evaluación ambiental nos dice cuáles, o sea, has determinado cuáles son tus riesgos, cuáles son tus posibles impactos ambientales, cómo los controlas. Cosas como, por ejemplo, voy a trabajar en un AREL. ¿Mi proyecto tiene permiso de AREL? ¿Ya lo sacó? ¿Ya tiene su permiso legal? Y si no lo tiene, ¿ya lo está gestionando? O vamos a financiar a alguien que es informal. Eso al banco le importa mucho, el tema de la formalidad. Recuerden, tanto al banco como a otros medios de financiamiento, la formalidad es clave. Otro tipo de cosas que vemos aquí, las especies que estoy trabajando, ¿son especies adecuadas a la zona? Por ejemplo, algo que se ha puesto muy de moda, o es muy, bueno, no de moda, es un tema más de necesidad en muchas poblaciones rurales, es trabajar con tilapia, porque la consideran un poco más económica. La pregunta es, ¿dónde está desarrollándose el proyecto? ¿Está permitido la tilapia? Ya hay una normativa para trabajo con tilapia, ya hay una normativa con trabajo en camarón, por ejemplo, que es otra de las especies que está surgiendo mucho. Si no lo hay, si no hay antecedentes de trabajo, si no hay un permiso oficial de trabajo con una población que no es nativa, como lo es, por ejemplo, el paco y la gamitana o el paiche, el Banco Mundial te va a pedir papeles. Y tú tienes que tener esos papeles, porque si no, ellos consideran que tú estás trabajando con una especie exótica y de alto riesgo para la salud de las especies nativas de la zona. Entonces, tienes que tener tus papeles en orden. Cosas como, por ejemplo, los residuos. Sí, todas las evaluaciones de impacto ambiental. El proyecto es una producción tan grande que requiere un EIA, por ejemplo. Si lo requiere, lo tiene que tenerlo. Temas como, por ejemplo, voy a trabajar, evaluación ambiental también incluye cosas como, por ejemplo, voy a trabajar en una laguna. Ah, perfecto, tu permiso. ¿Dónde está tu permiso? ¿Por qué se agarran del permiso? Porque el permiso implica que para que tú tengas tu derecho acuícola, has tenido que pasar por una serie de procesos sociales y ambientales para que el derecho se te dé. Entonces, si tú no tienes el derecho, significa que no has pasado todos esos procesos y por lo tanto, el banco no puede estar seguro de poder financiarte. ¿Ok? Entonces, hay una serie de cosas respecto a las evaluaciones ambientales que hay que ver, temas de residuos, temas del agua, temas tan básicos como estoy alimentando un grupo de peces, ¿cómo está el desfogue al río? ¿De dónde estoy recibiendo el agua? ¿He hecho un análisis de agua de mi fuente de agua? ¿Cómo estoy recibiendo el agua en mi piscigranja? ¿Cómo estoy devolviendo el agua al medio natural? ¿La estoy limpiando? ¿La estoy trabajando? ¿He puesto algún tipo de filtro? ¿O el agua está circulando de cualquier manera con el alimento, etcétera? Eso es muy importante. Hábitats naturales.
Muchas veces, cuando se trabaja con poblaciones indígenas, estas poblaciones indígenas están dentro de áreas naturales protegidas. Muchas veces. ¿Se cuenta con los permisos necesarios para hacer la actividad que quiero hacer con mi proyecto en esa área natural protegida? ¿Estoy dentro del área natural? ¿Estoy dentro de la zona de amortiguamiento? ¿Cuáles son los requisitos que se pide para mi actividad en el área natural? O en la zona de amortiguamiento. Normalmente es en las zonas de amortiguamiento como máximo. ¿Tengo los permisos que requiero? ¿Tengo el visto bueno de la comunidad para trabajar ahí? ¿Tengo el visto bueno del CERNAM, por ejemplo, para trabajar ahí? Ese tipo de cosas son muy importantes que las tengamos en cuenta, porque si un proyecto afecta, así sea mínimamente, un hábitat natural protegida y reconocida, el Banco Mundial no lo financia. Y si por alguna razón lo financió, lo cierra. Entonces, nos podríamos quedar con nuestro proyecto en el aire por no cumplir con las recomendaciones y con las necesidades. Control de plagas. Esta es una salvaguarda que está sobre todo enfocada en temas agrícolas, si mal no recuerdo. Recuerden que yo soy especialista social, estos temas los manejo a grandes rasgos, pero ¿cuáles son? Pero, ¿estoy utilizando antibióticos para el cuidado de mis peces? Estimada Mariela, Sí, yo quería dime. comentar brevemente, Ujú, antes que pasaras al tema de control de plagas, ujú, respecto de los hábitats naturales. sí, Por sentido común diríamos, uno no podría introducir especies exóticas sin antes evaluar pues, lo anterior, la evaluación ambiental, sobre esa introducción de especies exóticas a ecosistemas naturales. Y esto me implica parece que también, no se puede, en realidad no se debe. no se Cuando debería, se trata de hábitats naturales, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? claro. Cuando se trata de hábitats naturales, nunca se puede introducir especies o trabajar con especies que no Ujú. sean naturales. Pero a veces hay espacios que no son hábitats naturales y en los que se busca introducir especies exóticas. Lo principal son eh, tilapia y camarón, que son ahorita Ujú. las que más están en boga, ¿no? Entonces, así no sea un área natural protegida, si no hay un permiso para introducir una especie exótica en una zona de donde obviamente la especie no es, que en el caso de la tilapia no es de ninguna parte del No, territorio peruano, es introducido, es introducida. 100%. Ujú. Entonces, hay algunas regiones que sí tienen unos protocolos y normativa específica para el trabajo con tilapia. Si estamos en esas regiones, adelante, no hay ningún problema, podemos trabajar con especies como la tilapia o como el camarón gigante de Malasia. Pero si no hay una normativa, así el espacio no sea área natural protegida, el banco no va a dejar que trabajes con Entonces esa especie ahí tendríamos si lo riesgos. detectan. Ujú. Tendríamos riesgos en una región como Ayacucho, particularmente Ayacucho, la zona de selva, en la que todavía no hay claridad en la introducción de especies Sí, con ciertos criterios o manejo ambiental. Y lo otro que por quería supuesto que sí. comentar es que si bien se podrían, digamos, incluso podríamos tener las normativas o las autorizaciones o los requisitos para hacer estas introducciones, tenemos que tener en cuenta que los espacios naturales tienen un equilibrio ecológico muy delicado, de manera que Exacto. introducir una especie, eso ha sucedido en muchísimos casos, hay en el Perú registrados, documentados ampliamente sobre la introducción de especies de animales y especies vegetales con interés económico, por ejemplo, que no solamente han prosperado, sí han prosperado en esos territorios, pero han afectado el equilibrio ambiental, desplazando el hábitat de otras especies nativas, incluso desplazando demasiado, de forma muy agresiva, como han sido las gramas, por ejemplo, los eucaliptos, que son otras especies, la trucha misma, por ejemplo, gracias más, ejemplo mismo, la trucha, que, que tenemos interés económico, pero que no hemos podido medir, o bueno, hemos descuidado en general, digo, no de todos los proyectos, pero en general no se ha medido ese impacto serio que se ha tenido sobre los cuerpos de agua. En muchos casos, la introducción de las truchas ya ha generado ese desequilibrio y se ha perdido varios cuerpos de agua, la diversidad de peces nativos que existían en esos lugares, ¿no? Sí. No, sí, efectivamente. Sí. En el caso del Penipa, por ejemplo, si ustedes tuvieran la oportunidad de leer el contrato de préstamo original del Penipa que se firmó en el 2017, el Penipa prohibía financiar cualquier tipo de actividad con especies que no fueran nativas del Perú.
El tema es que si uno se seguía al pie de la letra lo que la salvaguarda nos indicaba y lo que el contrato de préstamo nos indicaba, nosotros no hubiéramos podido financiar, por ejemplo, ningún proyecto de trucha. Y lo que se hizo luego con el Banco Mundial fue, se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo decía, el PENIPA no puede financiar ninguna actividad con una especie exótica que ya no exista antes. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar trucha en Junín, y antes de que el proyecto que va a financiar el PENIPA ya existía trucha en Junín, ni modo, si ya existe trucha en Junín, se puede financiar un proyecto de trucha en Junín, probando, ¿no? Por supuesto que ya existe. Pero si no existía, por ejemplo, la trucha, no había ni una sola trucha en Junín y un proyecto PENIPA quería ingresar a la zona con esa especie, no se permitiría. Eso se va a poner todavía un poco más difícil en la fase 2. Para la fase 2 sí van a tener que haber muchos permisos de por medio, porque el tema al Banco Mundial le interesan dos cosas. Primero, asegurar los hábitats y el medio ambiente y las especies, perdón, los hábitats naturales, y segundo, asegurar la preservación de las especies nativas. Entonces, cualquier cosa que pueda poner una especie nativa en riesgo va a dejar de ser vista como financiable por un fondo como el Banco Mundial. Y no solamente para temas acuícolas, sino si mañana pasado se cruzan con algún proyecto que quieran hacer en agro, por ejemplo, y esté financiado por el Banco Mundial, van a tener que seguir la misma normativa, ¿no? El tema de las exóticas, de lo no nativo, es muy delicado para el Banco Mundial y casi, casi que está prohibido, ¿no? Así que ojo con eso. Eh, Hay que tener mucho cuidado con eso. No decimos que esté mal, por si acaso, ¿no? No decimos que esté mal. Hay, hay muchas opciones que están bien, pero es bueno que sepan que fuera de que esté mal o no, una institución como el Banco Mundial, hay cosas que no ve bien y que no las va a dejar financiar así, no necesariamente estén mal. ¿Ok? Si, por ejemplo, la tilapia puede ser una gran opción para muchos productores, por supuesto que sí, pero lamentablemente, por no ser oriunda, en muchas zonas, si ya no está, antes de que comiencen los proyectos, si ya no existe en la zona, si ya no hay una normativa para manejarla en la zona, el programa no va a poder financiar, lamentablemente. ¿Ok? Y es parte de la normativa. Hay cosas con las que no necesariamente podemos estar todos de acuerdo, pero es parte de la normativa. Control de plagas. ¿A qué se refiere control de plagas? Más que a plagas en específico, trabaja mucho temas de medicamentos y antibióticos, ¿no? Tener siempre el cuidado de que todos los medicamentos o antibióticos que se trabajen con nuestros cultivos de peces estén correctamente identificados y permitidos por normativa nacional, la SANIPES y demás. Bosques. La salvaguarda de bosques se refiere a que aseguremos que los proyectos que estamos desarrollando no estén dañando áreas protegidas de bosques ni de manglares, ¿no? Si hay algún daño o afectación a bosques y manglares, el proyecto queda desestimado. Igual sucede con restos culturales físicos, si estamos cerca de alguna fortaleza, alguna huaca, algún santuario, etcétera, no se puede desarrollar la actividad. Y por otro lado, lo que tenemos sí mucho es, en el caso de salvaguardas ambientales, las políticas ambientales del Banco Mundial, sobre todo que aplicaron a la fase 1 del PENIPA, fueron políticas muy completas. Entonces, no había mucha brecha entre lo que me pide la política y lo que de repente queda fuera de la política. ¿Okay? Casi todo está dentro de las políticas ambientales, ¿no? Que básicamente es asegurarse de tener formalmente todos los instrumentos que requeramos y fuera de los documentos de los documentos que requiramos, tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de la normativa específica del banco, como por ejemplo para el caso de las especies exóticas, que a nivel Banco Mundial y PENIPA ha tenido muchas discusiones, pero que lamentablemente al final lo que tenemos que hacer es seguir lo que el fondo de financiamiento nos está dando como normativa. Si la normativa dice algo, tenemos que ajustarnos a eso. Beneficios ambientales hay muchísimos, pero creo que los más interesantes que la mayoría de proyectos pueden conseguir son aquellos que buscan acercarnos a la mitigación y adaptación al cambio climático.
¿Cómo se puede conseguir esto? Con cosas como, por ejemplo, el uso de energías renovables, solar, eólica, hidráulica, gestión de recursos hidrobiológicos, por ejemplo, con artes de pesca selectivas, o temas de repoblamiento, si es que se permite, ¿no? O temas de control de escapes, mortandad, etcétera, ¿no? Otro tema que también está funcionando muy bien, sobre todo en comunidades rurales, son temas de economía circular, ¿no? Cómo trabajo mis residuos, cómo realmente elimino la posibilidad de desechos, mejorando así la calidad del aire, el suelo y el agua, etcétera. Y otro beneficio que es muy interesante es el beneficio de gestión ambiental. ¿Qué significa gestión ambiental? Cómo yo preparo a mis usuarios, a mis beneficiarios, para que el tema de la gestión ambiental de sus aspectos no quede solamente en el proyecto, sino que se convierta en parte de una práctica cotidiana y sostenible en el tiempo para lo que son mis actividades. Bien, ahora vamos a hablar de algunos posibles nuevos requerimientos. ¿Qué posibles nuevos requerimientos se van a añadir a los que ya teníamos? Ojo con esto. Lo primero es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Los proyectos PENIPA em, no han estado dándonos especiales normativas o más que normativas, no es que se han estado metiendo especialmente con temas de seguridad y salud en el trabajo o contrataciones, por ejemplo, ¿no? Estos temas para la fase 2 no les puedo adelantar más porque todavía los documentos no están diseñados, pero sí van a estar incluidos, ¿no? El tema de que aseguremos siempre que cuando se trabaje con alguien se cuente con los instrumentos adecuados, se cuente con las botas, los guantes, las máscaras, el tema de que, por ejemplo, la gente de campo, los especialistas que van a campo, que participan en más de un proyecto, tengan seguro, al menos de emergencias. Esas son cosas que van a estar probablemente presentes en las normativas que van a poner para la fase 2. Temas de quejas y reclamos. Actualmente el programa PENIPA tiene plataformas de quejas y reclamos, pero la importancia de que cada proyecto que se ejecute cuente con su propia estrategia de atención a quejas y reclamos y que además pueda entregar, si el PENIPA se lo requiriera, un reporte de estas atenciones en cualquier momento de su proyecto, son cosas que probablemente van a suceder para una segunda fase. ¿No? No es el fin del mundo, esto se puede controlar con una matriz en Excel o con un documento en Excel donde coloquemos esta fue la queja o reclamo, así se atendió, esta fue la solución que se le dio y firma de la persona diciendo que efectivamente se solucionó. A veces son cosas pequeñas y cotidianas, pero las nuevas normativas del Banco Mundial hablan mucho de este tema y es muy probable que para la segunda fase cada proyecto deba contar con su propio reporte de quejas y reclamos para que el equipo del PENIPA se lo pueda requerir en cualquier momento de la ejecución. Podrían no requerírselo nunca, como podrían requerírselo todos los hitos, ¿no? Eso ya pues, será cuestión de suerte. Refuerzo de los aspectos sociales y ambientales en las postulaciones. El nuevo marco es bastante más amplio y un poco más exigente. Entonces, hay algunas cosas que durante la fase 1 del PENIPA en específico nosotros hemos permitido que se vayan subsanando durante la ejecución del proyecto y que para una fase 2 del PENIPA no va a ser así. Probablemente muchas de estas cosas que se iban subsanando a lo largo del proyecto, el postulante las tenga que demostrar antes de comenzar el proyecto, ¿no? ¿Cómo se puede? Otra cosa que también vamos a ver mucho es los planes de gestión social y ambiental en cada proyecto. En el caso de Parwa, por ejemplo, como hemos tenido muchos proyectos de pueblos indígenas, hemos trabajado documentos que se llaman Plan de Pueblos Indígenas, ¿no? Que es un documento que justamente resume cómo es que el proyecto va a trabajar con sus pueblos indígenas. En el caso ambiental no han tenido plan de gestión ambiental para la primera fase, pero una segunda fase del PENIPA probablemente va a requerir que cada proyecto tenga un documento de plan de gestión ambiental, ¿no? Cada uno va a tener que tenerlo. Y otra cosa también es una mayor participación de las partes interesadas. El tema de la comunicación con las poblaciones y el tema de que se trabaje con todos los grupos poblacionales, no solamente con los indígenas, es una de las principales características del nuevo marco de gestión ambiental y social del Banco Mundial. Como habrán visto en la fase 1 del PENIPA, los que han ejecutado proyectos en la fase 1, la única salvaguarda social que se tenía
era la salvaguarda de pueblos indígenas. El nuevo marco nos exige que tengamos el cuidado que teníamos a nivel cultural, metodológico, lingüístico y demás con los pueblos indígenas, con todas las poblaciones. En verdad, en el PENIPA nosotros también buscábamos exigir eso, pero la salvaguarda era de pueblos indígenas. En el nuevo PENIPA, fase 2, esto no va a ser así. Para un PENIPA fase 2, todas las poblaciones que tengan de alguna manera una situación de vulnerabilidad frente al resto, y no necesariamente estamos hablando de poblaciones indígenas, nativas o campesinas, ¿ah? Podrían también ser pequeñas asociaciones de productores agropecuarios, podrían ser asociaciones de madres o asociaciones de mujeres, ¿no? Todas estas poblaciones que tengan algún nivel de vulnerabilidad van a tener que cumplir con una serie de requisitos para poder trabajar con ellas, ¿ok? ¿Cómo se determina el nivel de vulnerabilidad? Buena pregunta. Yo les recomiendo ver en general cualquier población que no tenga las mismas condiciones u oportunidades eh, que lo que se esperaría de los demás, hasta por temas económicos, por ejemplo, ¿no? Poblaciones que de repente no tengan los suficientes medios para ejecutar un proyecto, poblaciones que estén en zonas especialmente alejadas, poblaciones que no cuenten con servicios básicos, agua, desagüe, por ejemplo, ¿no? Caminos adecuados. La mayoría de poblaciones rurales, para hacérselas más fácil, grupos de mujeres, sobre todo las mujeres en zonas rurales, donde todavía tenemos muchos modelos de esquemas principalmente masculinos, ¿no? Y para dárselos a grandes rasgos, poblaciones que no han tenido eh, niveles de educación ideales completos, llámese primaria y secundaria, ¿no? Poblaciones que hablan únicamente otra lengua, sin importar si realmente son pueblos indígenas según el banco o no, ¿no? Entonces, todas estas poblaciones, en resumen, principalmente la mayor cantidad de poblaciones rurales del Perú tienen algún nivel de vulnerabilidad y por lo tanto hay que tener un trabajo especial y riguroso y bien atendido con ellos. ¿Ok? Eso es algo. Y ahorita antes de pasar a las preguntas, les cuento un poco lo que vamos a ver ahora, preguntas abiertas, y luego vamos a pasar a hacer un ejercicio que es corto, pero para refrescar un poco lo que hemos visto hoy día. Pero antes de eso, me gustaría mostrarles, cuando ustedes tengan esta presentación, van a entrar a este link, y este link los va a llevar a la página del Banco Mundial del Marco Ambiental y Social. Aquí les van a contar todo lo del marco social, ambiental y social, que entró en vigor desde el octubre del 2018. Esto quiere decir que todos los programas que comenzaron a funcionar con el Banco Mundial a partir del 1 de octubre del 2018 cumplen con este nuevo estándar. El PENIPA no, porque ya estábamos funcionando en esa época, pero para una segunda fase sí vamos a tener esto. Aquí van a poder ver los 10 estándares, se los doy rápidamente los nombres. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, trabajo y condiciones laborales, como para que vayan viendo más o menos qué cosas se vienen. Eficiencia en el uso de recursos y prevención de gestión y la contaminación, salud y seguridad en la comunidad, adquisición de tierras y restricción de uso de las tierras y reasentamiento involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, pueblos indígenas y comunidades tradicionalmente desatendidas del África subsahariana, patrimonio cultural, intermediarios financieros y participación de las partes interesadas. Así nomás como primicia, ¿no? Les voy diciendo, como adelanto de la película. De estos 10 estándares, el único que parece que no va a funcionar en el PENIPA fase 2 es el número 5. ¿Por qué? Porque el PENIPA no financia ni tiene permiso de financiar ningún proyecto que implique reasentamiento voluntario. Los otros 9, todos los otros 9, aplican para el PENIPA fase 2. Así que es un montón de cosas. Eso va a ser para la fase 2, exacto. Si quieren leer todavía más de esos estándares, cuando entren a esta página, entran aquí donde dice Marco Ambiental y Social, el documento completo en PDF. Ahorita les voy a pasar el link también de esto por el chat. Y aquí tienen.
Exacto. Este nuevo marco es el que va a ser aplicable a todo lo que es el PENIPA fase 2. Y este es el documento y aquí está la descripción de cada uno de los estándares. ¿Por qué no estoy siendo detallista con el marco con este marco ambiental y social? Porque el marco es un documento muy grande. Y cada programa que el Banco Mundial financia, como por ejemplo en este caso el PENIPA, lo que tiene que hacer es agarrar este marco y en base a ese marco diseñar documentos de gestión en los que dicen, ok, el marco es este, es gigante, pero las actividades que el PENIPA va a hacer son A, B y C. Entonces, solamente en base a las actividades que el PENIPA va a financiar, para las actividades que el PENIPA está permitido financiar o desea financiar dentro de sus objetivos, solamente aplican del total del marco tal y tal y tal cosa. El diseño de estos documentos toma de 3 a 5 meses, ¿ok? Y como estamos en el proceso de diseño de la fase 2 del PENIPA, el documento, por supuesto, todavía no está listo, porque es un documento que el PENIPA diseña, el Estado peruano diseña, lo manda al Banco Mundial, el Banco Mundial da observaciones, lo regresa, y en todo ese proceso de diseño, recién termina en unos de 3 a 5 meses. Una vez que ese proceso termina, el PENIPA socializa ese documento con los usuarios y les dice, ok, el marco dice esto, el PENIPA tiene estos objetivos, esta es la normativa social y ambiental que aplican para el PENIPA, ¿ok? Y eso es lo que se les entrega ya a ustedes como usuarios para que lo apliquen desde la postulación hasta la ejecución de sus proyectos. Lo que sí les puedo decir es que lo que hemos visto hoy, sí o sí va a estar, ¿no? Probablemente van a haber otras cosas, pero los temas que hemos visto hoy día de cuidado de las poblaciones, lo que les adelanto del tema de tener un control adecuado de quejas y reclamos, los temas, las 5 salvaguardas que han funcionado para la fase 1 del PENIPA, todo eso va a pasar sí o sí a la fase 2, de todas maneras. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Y ahí les he pasado el link del marco, y si quieren ver un resumen, igual está en el PPT. Aquí les mando el link del resumen. Cuando ustedes entran al resumen, pueden entrar aquí y ver un resumen de la política y leer qué es lo que dice cada política. Ahora, estas políticas son bien amplias, ¿ok? Son bastante amplias justamente porque aplican a todos los proyectos del Banco Mundial, desde cuando el Banco Mundial construye una carretera o un hospital hasta proyectos de financiamiento como el de innovación como el PENIPA. Entonces, por eso es que el banco le exige al programa que desarrolle sus propios instrumentos a partir del marco general para realmente aterrizar qué cosas sí se van a pedir y qué cosas no son necesarias pedir o que no requieren ser pedidas, ¿no? Pero todo lo que hemos visto hasta ahora, de todas maneras, eso sí, 100% seguro que va a estar sí o sí en la fase 2. No sé si tienen alguna pregunta antes de que pasemos al ejercicio, quieren prender sus micros, o no sé, Cedi, cómo lo manejas para el tema de las preguntas. No, no, está abierto, por supuesto. Aquí tenemos a nuestros colegas, están todos, la mayoría está por aquí, así que Sí, les invitamos a que puedan abrir sus micrófonos. Si no pueden hablar por el micrófono, escribir por el chat. sí, por el nombre veo que algunos ya nos conocemos, Sí, hemos trabajado en proyectos PENIPA. De repente, si alguno, no sé, tiene la duda de, Mariela, hicimos tal cosa en el proyecto, se pudo haber hecho mejor, ¿no? O o algo que se les haya ocurrido y que funcione bien. Mientras surgen las preguntas, les puedo adelantar algo que funcionó muy bonito en, en los proyectos PENIPA que tienen el Parwa con la OARA. ujú. Una muy buena práctica que de hecho hace poco que estuvo el Banco Mundial acá en el PENIPA visitándonos, los usé de ejemplo por si acaso, Ah, bravo. es este tema de que varios de los proyectos que se trabajaron con la OARA, el equipo técnico identificó, según lo que la misma gente de la OARA me comentó, identificaron quiénes eran los miembros de la comunidad que mejor entendían o que más interesados estaban en el tema del proyecto y buscaban darle una atención especial
para que una vez que el proyecto acabe, esta persona se quede como un agente de cambio. Si alguno de los que estuve ese día en la reunión está, o alguno de los del proyecto, de estos proyectos está conectado, de repente me puede decir mejor el nombre, Y aquí pero me estamos. pareció muy interesante, ¿no? Me pareció muy interesante esa propuesta que ustedes tuvieron de somos conscientes que el proyecto dura 1 año, 5 meses, 6 meses, y que en algún momento no vamos a estar con la comunidad acompañándola. ¿Qué cosa podemos hacer para asegurarnos que esto continúe en el tiempo que nosotros no estemos? Esta estrategia de identificar un líder o identificar una persona que sea de repente más capa o más diestra para entender los temas técnicos y que se quede en la comunidad, es una práctica excelente. Y es una cosa que, por ejemplo, se les ha ocurrido, a otros proyectos también se les ha ocurrido, pero ustedes me lo mencionaron Sí, hace poco con sus proyectos y eso fue muy buena Mariela, práctica, ¿no? Sí. aquí está la ingeniera Liliana. Adelante, Lili. Ah, hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de escucharles. Bueno, sí, solo recordar, ¿no? De los trabajos que hicimos, ¿no? Y de verdad ha sido muy bueno, ¿no? Con usted, señorita Mariela. De verdad es una muestra, ¿no? Para los futuros trabajos que aquí se emprendió, ¿no? En el PENIPA con el OARA, ¿no? El que me tocó poder ser la coordinadora, ¿no? ¿no? de los proyectos. De verdad agradecida, ¿no? Por realizar todos los trabajos, ¿no? De las salvaguardas. Y Liliana, muchas gracias. Voy a tomar el ejemplo, por ejemplo, del proyecto de Liliana, y que es algo que para una fase 2 ya no va a pasar. Y es que, como les comentaba, los temas sociales y ambientales en un proyecto de innovación productiva como es el PENIPA, no siempre son bien recibidos por instancias superiores, son vistos como trabas, como inconvenientes, no siempre, pero a veces sí nos los observaban. Entonces, el equipo a cargo de los temas sociales y ambientales muchas veces tuvimos que retroceder en ciertos requisitos que pedíamos para evitar que estos requisitos vayan a eh, desanimar al postulante porque lo sienten muy pesados, ¿no? ¿Cuál es el problema de no desanimar a la gente cuando postula? Que cuando ejecuta, a veces la gente no se da cuenta que cuando firma su contrato hay una cláusula, que se me coge la cláusula 11, que dice que cuando se les requieran temas sociales y ambientales los tienen que atender, pero no les dicen cuáles. Entonces, por ejemplo, en el caso de los proyectos que ha trabajado Parwa con la OARA, teníamos que elaborar un documento para cada proyecto que se llama Plan de Pueblos Indígenas. Y ese documento requería una serie de conversaciones y una serie de evidencias que hemos tenido que trabajar en el camino con el equipo de Parwa y con el equipo de la OARA para cumplirlas y poder enviárselas al Banco Mundial para que el Banco Mundial no nos observe estos proyectos. Y es un trabajo muy de hormiga, muy de estar en coordinación, de me mandas este documento, yo te mando tal, ustedes me los mandaban, yo elaboraba los documentos, los mandaba al Banco Mundial. Entonces, estas cosas que hemos tenido que hacer en el, en el avanzar del proyecto, como estos planes de pueblos indígenas, en los que hay que explicar quién es la comunidad, cuántas personas hay, qué cosa es el proyecto, por qué lo quieren hacer, entregar las evidencias de que la comunidad está de acuerdo con participar en el proyecto, entregar las actas y todo lo demás. Todas estas cosas, probablemente en una fase 2 las vamos a tener que entregar en la postulación. Cuando ustedes postulen, ya van a tener que tener esto. Ahora, recomendación. Fuera de que, imaginémonos que no existe Penipa fase 2 y que ustedes como Parwa siguen funcionando proyectos con otros fondos de financiamiento. Esas buenas prácticas igual son necesarias, ¿no? Si bien son requisitos para programas como el PENIPA, instituciones como el Banco Mundial no nos lo piden porque sí, ¿no? Nos lo piden porque justamente no facilita este link no puedes copiar.
no se preocupen que está en el PPT que se les va a compartir, ¿no? Entonces, es importante que estas buenas prácticas sigan, ¿no? Y que se mantengan en el tiempo, ya sea que trabajen con un programa del Banco Mundial o no, porque finalmente son la esencia de hacer un buen trabajo con las poblaciones a las que nosotros queremos llegar. Entonces, si queremos ser responsables en nuestro trabajo con comunidades que son poblaciones difíciles, que tienen una serie de dificultades de por sí, es necesario que sigamos estas buenas prácticas sin importar quién nos esté financiando, ¿no? Es importante que sigamos eso. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, pregunta, algo que les haya pasado de repente mientras ejecutaron su proyecto y que en ese momento no supieron cómo trabajar y que de repente nos quieren comentar a todos. Sí, no podemos pasar al ejercicio, pero para el ejercicio sí voy a necesitar que participen, ¿ah? Así que Aquí si hay sí, alguien que no todos, escucha, todos están aquí presentes, pero no así a nivel espíritu, sino estoy segura que están presentes y concentrados. A ver, quiero pedirle, ¿puedes liberar un momentito la pantalla, por favor, sí, Mariela? sí, claro. Entonces, mientras aquí estamos casi todos ya, veo. A ver, yo quiero que haga una reacción ahí con el menú, las manitos o los corazoncitos, lo que sea, si estamos concentrados y estamos disponibles ya para arrancar el ejercicio práctico. Recuerden que el ejercicio práctico requiere que estemos atentos, concentrados. Ojalá estuvieran desde una computadora, pero si no, pues por lo menos apúntense para escribir en el chat de esta sala de Zoom para hacer sus comentarios. A ver, invita a que hagan sus reacciones. Tienen ahí en el menú, muy bien, ahí estoy viendo las reacciones. Es, de eso se trata, justamente que estemos atentos, de que sí vamos a participar y no vamos a dejar aprovechar, por supuesto, que está con nosotros la especialista, ¿no? Mariela Miranda, muy bien, qué lindo. Muchísimas gracias. Así que, Ahí veo varios conocidos, recién los leo. ¿Cómo están? excelente. Qué Listo. bueno verlos. Bien, vamos con el ejercicio práctico. Es un ejercicio corto, no nos debería tomar mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es, uy, no me deja compartir pantalla total, bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver un caso, se los voy a leer, si es que alguno está del celular, sí me comentó que algunos podían tener dificultades, se los voy a leer, y luego lo que vamos a hacer entre todos es que vamos a completar este cuadrito. Este cuadrito tiene lo ambiental y lo social. Y lo que nosotros vamos a hacer es revisar según el caso que les voy a dar, que es un caso facilito, que van a ver ustedes que les va a sonar mucho a lo que la mayoría ha hecho, qué cosas debemos tener en cuenta al momento de ejecutar un proyecto con un buen enfoque social y ambiental en base al ejemplo que vamos a ver. Les leo el ejemplo. Dice así, tenemos una comunidad nativa, en este caso vamos a llamarle comunidad nativa selva amazónica. Esta comunidad está ubicada cerca de Oxapampa, más o menos. Está conformada por 50 familias y lo que quieren es implementar un proyecto acuícola. ¿Por qué? Porque en el año 2018 la comunidad recibió una piscigranja del gobierno provincial. Y además de construirles la piscigranja, el gobierno provincial les regaló juveniles de Paco para que los críen y les dio una capacitación bien rápida. El problema es que los pacos no crecieron mucho. Y ahora han colocado nuevos pacos, pero los pacos tampoco crecen. Ellos, la verdad, el agua les parece que no tiene una buena calidad, no saben. La comunidad además no tiene tiempo para organizarse y trabajar en la piscigranja, entonces la piscigranja está un poco abandonada. Pero han visto que en una comunidad vecina alguien ganó un proyecto, imaginémonos un proyecto Penipa, y que les ha ido muy bien, ¿no? Ahora, las mujeres de la comunidad son las más interesadas, en especial por temas de seguridad alimentaria, pero lamentablemente también son las que menos educación han tenido. Y de hecho algunas de ellas hablan solamente Yanesha, ¿no? Por ejemplo. También nos hemos enterado que hay algunos conflictos por temas de contaminación de agua en la zona, por actividades, y que además por temas de costos, los pobladores de la zona quieren comenzar a cultivar tilapia. ¿Ok? Están trabajando con Paco, pero están viendo la posibilidad de si les conviene o no.
Respecto a sus facilidades, la comunidad tiene un local comunal, tiene luz, pero solamente con un motor de 6 a 10. No tiene buena señal de internet, llegan algunas emisoras de radio y también cuentan con un megáfono, ¿ok? La comunidad no maneja temas de gestión de residuos y el vínculo entre el río, porque están cerca de un río, y las piscigranjas no está para nada controlado, no tienen ningún tema de control. Entonces, recordemos el cuadrito que vimos antes, el que decía cuáles son mis impactos sociales y cuáles son mis impactos ambientales. Si quieren, vuelvan a leer, les doy 5 minutos para que vuelvan a leer este caso práctico. Y en base a lo que hemos visto hoy día, me digan qué se les ocurre, qué podría pasar y qué estrategias ustedes podrían ya desde ahorita, así, de frente, decir que tendrían que aplicar para tener una buena gestión social y ambiental. A ver, los dejo 5 minutitos, contando desde ahorita. Si alguno tiene papel o computadora, lo puede ir apuntando ahí. O si quieren ir haciendo un borrador de sus ideas en el chat directamente, láncenlo en el chat para comenzar a completar el cuadradito, el cuadrado de la siguiente lámina. La búsqueda es sobre los impactos ambientales y los impactos sociales de este caso. Claro, Ok, ¿qué impactos se encuentran y qué estrategias desde ya se les ocurre que van a necesitar trabajar para este caso? O sea, qué cosas sí o sí ven que van a necesitar trabajar para que el proyecto en este caso sea exitoso. Sí, así es. Vean impactos ambientales y sociales positivos y negativos. Y bien. también vayan pensando frente a sus impactos. Por ejemplo, encontraron un impacto positivo o negativo, cómo lo gestiono?
Vamos a pasar al ejercicio. No hay problema, ustedes me pueden decir, la idea es que como yo les voy a pasar esta presentación, lo que hablemos ahorita, lo que logremos trabajar en conjunto, quede aquí escrito para que luego ustedes ya se lo puedan llevar también como ejercicio de ejemplo. No tiene que ser perfecto, no vamos a completar seguramente todas las cosas que podrían surgir, pero completemos al menos algunas ideas claves en base al ejercicio. Bien, ¿quién me cuenta qué impactos han identificado? Ok, primero averiguar si cumplen con los 4 requisitos para ser beneficiarios. Ok, entonces en ambiental, lo primero que podríamos ver es cumplen con, con los requisitos y permisos. Bien. Y en el caso social, la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿son pueblos indígenas? Esa es una muy buena pregunta, porque en base a eso sabemos más o menos qué estrategias pueden trabajar. Y ese fue el aporte de la ingeniera Juliana, pero estoy segura Así es. que Alex, el biólogo Américo, Darwin, Edith, Hilmer tienen muy buenas ideas. Laura también, la ingeniera Liliana, ingeniero Luis, Marmel, te estoy echando de menos, Marmel, que siempre participas. Max, a ver, cada uno estoy segura que pueden tener sus aportes. Nancy también, Víctor. Ingeniero Víctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Yorka. Aquí Hilmer también. Ok, muy bien. Sociales, idiomas, sexo, nivel académico, acceso a información, compromiso. Perfecto. Eso, Hilmer, se llama evaluación social de los beneficiarios. Ok, primero hacemos una evaluación social de los beneficiarios, exacto, porque sin la evaluación social no podemos determinar cómo trabajar con nuestros beneficiarios. Perfecto, parámetros de calidad de agua, porque el ejemplo nos dice que no están seguros de la calidad de su agua. Excelente. A ver, hay algunas que son un poquito más fáciles todavía. Les vuelvo a poner el ejemplo. A ver, acá hay más. Conocimiento de buenas prácticas acuícolas. Muy bien. Nos estamos dando cuenta. Muy bien ahí, Laura. Acá hemos puesto que se les regalaron juveniles de Paco y luego los Pacos no crecieron y les han colocado nuevos Pacos y no crecen y parece que el agua no tiene muy buena calidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Primero, parámetros de calidad de agua y segundo, al momento de diseñar nuestro proyecto, tenemos que ver conocimientos de las buenas prácticas acuícolas. Muy bien. BPA. Probablemente nuestro proyecto tenga que estar enfocado principalmente en temas de buenas prácticas acuícolas. Muy bien. Muy bien, un tema también con temas del gobierno regional, ¿verdad? Hay un tema de mala comunicación con el gobierno regional, entonces lo que tenemos que hacer es una identificación, se va a llamar así, identificación de las partes interesadas en el proyecto y coordinación con ellas. ¿Por qué coordinación con ellas? Porque, ¿qué tal si el gobierno regional estaba invirtiendo mal por desconocimiento, no necesariamente porque quiere, ¿no? Entonces, en muchos proyectos a veces el contacto con el gobierno regional, provincial o distrital nos puede ayudar incluso a asumir parte de los costos del proyecto. Ambientales, no hay control de los efluentes. Muy bien. No hay control de efluentes ni gestión de residuos. Muy bien.
Podemos trabajar con tilapia en la zona, si queremos postular un proyecto con el Banco Mundial, imaginemos, ¿no? Podemos trabajar con tilapia en la zona, es una buena pregunta, porque si no, habría que meterle más puncha al Paco. Le falta un plan de manejo de residuos y tratamiento de efluentes. Manejo de aguas servidas en la piscigranja, muy bien. Interesante. Américo también comenta sobre combatir la desnutrición y la anemia, Ajá. que sería parte de las estrategias de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria para las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Exacto. Eso es Y muy importante tenerlo en claro. ¿Cuál es el beneficio que queremos generar? Es muy importante el momento de tener en claro el proyecto porque nos va a alinear también a cómo diseñar. Si lo que queremos es combatir la desnutrición y la anemia con esta inversión en este proyecto, ¿qué es lo que necesitamos? Asegurar, ¿qué cosa? Su producción, ¿no es cierto? Entonces, si queremos asegurar su producción, tenemos que enfocarnos principalmente en temas de buenas prácticas, manejo de calidad de agua, etcétera, que nos aseguren temas de alimento, parámetros de medición del crecimiento de la especie, etcétera, y de repente los temas de mercado por ahora no nos interesan tanto en esta etapa, ¿no? O sea, priorizar. En base a nuestro objetivo, lo que hacemos es priorizar qué temas se trabajan y qué temas no son urgentes de trabajar en cada proyecto. claro. Marmel también En lo comenta en lo social, social, ¿no? Canales y herramientas para comunicar mensajes, radio, exacto. reuniones presenciales, con el personal que sepa Ajá. la lengua de la comunidad. Muy interesante, Esto de Marmel. aquí, muy interesante, Marvel, lo vamos a poner, Marvel, como aprovechar las herramientas, herramientas de comunicación que ya tiene la comunidad. Eso es clave, pues ya funciona, no nos inventemos la pólvora, ya funciona. Otro tema que menciona Marvel, el tema de necesitamos un traductor. Ahí puede ser el equipo técnico trabaja la lengua, que en muchos casos se da, o quién va a ser mi traductor, ¿no es cierto? El tema de asegurar la sostenibilidad. A ver, Max, si nos puedes aclarar un poquito mejor a qué te refieres, asegurar la sostenibilidad del proyecto. ¿Se te ocurre alguna idea para asegurar la sostenibilidad del proyecto o te refieres a la sostenibilidad ambiental de repente? A ver, cuéntanos un poquito más Ojalá puedas abrir tu de mar. la producción. Ok, ok. ¿Alguna estrategia clásica o que se te ocurra para el tema de asegurar la sostenibilidad de la producción en el tiempo? Pueden ser estrategias técnicas como pueden ser estrategias de gestión, como lo que hablamos hace un rato de ejemplo, ¿no? ¿Alguna que se te ocurra y nos puedas poner por ahí? Bajo nivel de educación, idioma, bajo conocimiento del técnico, producto de impacto, muy bien. Fortalecimiento de capacidades, la contratación con un personal, perfecto, que hable el mismo idioma. Ajá, muy bien. Cronograma de talleres y socializarlo con los beneficiarios. Claro, porque si no, ¿cómo aseguramos que nuestros beneficiarios vayan? Formación de promotores, exactamente. Formación. Eso es clave y ha funcionado. Bueno, ustedes saben mejor que yo, promotores. A ver, algo que todavía nadie me lo ha puesto claro, claro en el chat, pero que ustedes lo tienen claro. Este, hay varias, ¿no? Hemos dicho que es una población donde tenemos varias mujeres, no sé si ahí se les ocurre algún beneficio, por ejemplo, que tienen, que son las que menos educación han tenido y hablan Yanisha. Ya hemos hablado del tema de que sí o sí este proyecto necesita traductor, pero ¿qué otras cosas sí o sí necesita este proyecto? Por ejemplo, ¿cómo contrarrestamos el tema de que nuestras beneficiarias son principalmente señoras que no han tenido la educación completa? ¿Qué se les ocurre ahí? O en base a su experiencia, qué cosa han tenido que hacer cuando les ha tocado esto? ¿Qué tipo de metodologías, herramientas se les ocurren para estos casos?
La Otra pregunta que les participación, hago. quería comentar, mira, Mariela, lo de la participación de las mujeres es bien Ujú, importante involucrarlas incluso desde el diseño del proyecto. Y hay claro. mujeres que sí conocen el proceso productivo y muchas veces son relegadas o no son consideradas simplemente porque están más dedicadas al hogar y no es malo, pues, sino que se puede visibilizar su participación invitándolas a estas reuniones. Tal vez no a todas al 100% por el tema de sus tiempos, pero sí a las reuniones claves, ¿no? Excelente, muy bien, Max. Escuela de campo. Voy a duplicar la diapositiva que ya me quedé en social, ya me quedé corta. Escuela de campo, aprende haciendo. Excelente. Son las que más funcionan. Sí, Funcionan. Una que es un mix entre todas y que también funciona muy bien es el tema de la asistencia técnica personalizada. En esa tarea están las extensiones acuícolas. Así es. Les voy a poner aquí una. Asistencias técnicas personalizadas, ¿no? Trabajar con cada productor. En este caso estamos trabajando un proyecto que tiene una piscigranja comunal, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se los voy a dejar ahí puesto igual, qué pasa si, por ejemplo, tenemos una comunidad donde cada dos, tres productores tienen una misma piscigranja? De repente hay que quedarse trabajando con ellos en cada piscigranja, ¿no? No solamente dar una charla en la granja demostrativa. Una pregunta que les hago ambiental. Estamos en una zona de una comunidad nativa yanesha. Este, ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, algún tema ambiental que se podría aprovechar? Porque, por ejemplo, respecto a sus facilidades, la comunidad tiene un local comunal y solamente tiene luz con motor de 6 a 10, algo que de repente se pueda trabajar para asegurar temas de energía, para el cuidado de las piscigranjas, algo que se les ocurra. Asistencia técnica focalizada. Lo voy a poner con las palabras que ustedes están utilizando. Muy bien, implementación de tecnologías limpias como paneles solares. Esto es importante tenerlo en cuenta desde el inicio, porque muchas veces el proyecto nos puede ayudar a pagar esos paneles solares. Si no lo tenemos claro desde el principio, no podemos incluirlos dentro de los costos y el proyecto no nos puede ayudar a pagarlos, ¿no? Y lo ideal es que el proyecto nos ayude a pagar la mayor cantidad de cosas que podamos. Otra pregunta que les hago, a ver, estamos hablando de una comunidad nativa. Yo sé que puede parecer, son 50 familias, no es poca gente. ¿Qué estrategias o qué espacios se les ocurre que podemos trabajar o en qué espacios podemos trabajar para asegurar que toda la comunidad esté informada? Y que otra cosa que también es bueno anticiparse es qué tipo de evidencias me gustaría tener sobre el trabajo que voy a hacer social y ambiental, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta para poder anticiparnos y siempre que vamos a nuestro taller llevar qué cosas para recuperar nuestras evidencias. De repente necesitamos una cámara de video, de repente necesitamos que realmente el proyecto cuente con aunque sea un buen celular, con buena cámara y buena memoria. Solamente voy a tomar fotos, videos, voy a involucrar testimonios, voy a hacer pequeñas entrevistas. Otra pregunta que les hago que hasta ahora no le he visto es, este, ¿cómo voy a evaluar que la gente me está entendiendo? ¿Hago pruebas? ¿Examen oral? ¿Los turno para que cada día que comience una capacitación uno de ellos me ayude explicando la clase anterior a ver si se entendió? Hay mucho de didáctica en el trabajo con comunidades. Ahí está, capacitaciones, evaluación de entrada y salida, muy bien. Ujú.
Otra cosa que se nos está pasando aquí, siempre hay partes teóricas, ¿no? Chequen acá el ejemplo. ¿Dónde las harían? ¿Y en qué horario las tendrían que hacer si es que quieren usar un PPT? Aunque bueno, ya lo hemos hablado más o menos. Muy bien, en el mejor de los casos, contar con un comunicador social en el proyecto que brinde servicios. Perfecto, perfecto. Vamos a agregar todo eso, ¿ya? Contar con un comunicador social o algún apoyo comunicacional para los materiales y contenidos del proyecto. Perfecto. Recordatorios antes de cada clase. Muy bien, podemos apoyarnos en la radio o en el megáfono comunal de la clase. Identificar líderes natos para iniciar compromisos. Muy bien. Y otras cosas ambientales, estamos viendo, bueno, obviamente yo también voy a ir más hacia lo social, pero hay algunos temitas ambientales ahí también que se nos están pasando. Y les dejo una pregunta más. Los que te han tenido de experiencia de trabajo con mujeres, sobre todo con mamás, no sé si les ha pasado que a veces las mamás van con los chiquitines. ¿Cómo han hecho? ¿Qué se les ocurre cuando tienes que trabajar principalmente con mujeres con hijos y tienes que explicarles cosas y los chiquitines se están dando por ahí vueltas? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Qué han tenido que hacer en esos casos cuando han tenido que trabajar con mujeres que son madres de familia con niños pequeños? ¿Cómo han hecho? Ahí se puede buscar apoyo de alguien de la comunidad que ayude en el mismo ambiente o en un ambiente separado, continuo de nuestra reunión, como una pequeña guardería o que los distraiga o que Sí. juegue con ellos mientras las mamitas están concentradas en la actividad y no se la pierdan, ¿no? Ah, Es uno de los peligros que pasa, que van con los niños y a veces no les permiten atender. ajá. O alguna actividad para niños. Actividad. Yo Ujú. les comento una que hizo un proyecto que tuvimos, no fue eso, cantos, darles dibujos para que pinten plastilinas. ¿Saben que funcionó muy bonito en un proyecto? No fue con comunidades, fue con pesca artesanal. Estas señoras son procesadoras artesanales en la costa, en Lambayeque, y la mayoría de ellas eran mamás con niños entre 2 y 10 años. Pero ¿saben qué se hizo? Se mandó a hacer descargaron de internet unos dibujos de los principales productos que las mamis procesaban, ¿no? Que en este caso era raya, ¿no? Y se les llevaba a los niños para que pinten, pero cosas vinculadas a lo que la mami estaba haciendo, ¿no? O se les llevaba papeles y hojas para que dibujen qué es lo que la mami estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, porque recordemos que estas son actividades que a veces son generacionales. Entonces, comenzar a involucrar, no solamente entretener al niño, digamos, para que esté entretenido, sino buscar alguna actividad que me permita incluso involucrar al niño en la actividad comunal, que es parte también de su esencia, de repente hasta cultural, también es importante y también es bonito y hay muchas formas de hacerlo. No sé si alguno de repente ha tenido que recurrir a algo así en algún momento, porque a veces hasta en eso tenemos que pensar. Muy bien, sociales tenemos varias, no sé si se les ocurren más cosas ambientales. Habíamos hablado de buenas prácticas, Y las pero buenas, estamos, perdón, es, buenas sí, prácticas acuícolas. claro, estamos hablando de buenas prácticas acuícolas, pero también estamos hablando de que queremos que el proyecto esté vinculado a temas de seguridad alimentaria, algo que tenga que ver con procesamiento, preparación y que tenga que ver con buenos cuidados de temas ambientales, de sanidad, inocuidad, que se le ocurran o que de repente en algún proyecto de este tipo han tenido que implementar para complementar con el tema netamente productivo, algún tema de sanidad.
algún tipo de uso de repente de mesas en específico o espacios de procesamiento en específico que se tienen que habilitar y que de repente hasta sus costos se tienen que incluir en el proyecto. ¿Algo que se les ocurra por ese tema? Tema de sanidad e inocuidad. Estaríamos hablando de los implementos del personal que está involucrado, por ejemplo, en el Eso también procesamiento, nos ¿no? estamos olvidando. Eso también nos estamos Implementos. olvidando. Temas de seguridad y salud en el trabajo, equipos. Vamos a hablar de temas de parámetros de calidad de agua y buenas prácticas ambientales. Perdón, buenas prácticas acuícolas. Em, Cuando diseñamos desde el diseño de nuestro proyecto nomás. Ok, podemos ver temas de economía circular también, muy bien. La economía circular implica darle valor agregado a esos residuos, ¿no? Recuperarlos para Exacto. crear nuevos productos. Eso es un buen punto, Américo. Muy bien. Hablamos de que no hay control de fluentes ni gestión de residuos. Eso nos queda claro. ¿Qué opciones podemos hacer para contrarrestar eso? Teniendo en cuenta, por supuesto, de que es una comunidad y hay un presupuesto limitado o que podrían asumirse algunos gastos dentro del proyecto. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta o qué cosas deberíamos cotizar desde ya dentro del proyecto? ¿O qué cosas de repente no involucran mucho gasto, pero la comunidad ya debería poder estar viendo? Es un ejemplo, así que usen su imaginación también, no es necesario que si algo no está estipulado en el caso práctico no lo puedan mencionar. De repente trabajen en base a ejemplos propios en los que han tenido temas en los que el proyecto no tenía control de fluentes ni gestión de residuos. ¿Qué cosas han tenido que hacer? Segregación de la fuente de residuos, ok. Esto más o menos lo hemos puesto, volvemos a poner igual. A ver, una pregunta, a ver si saben, que es también importante que lo sepamos para una posible fase 2. Ok, la pregunta es, ¿cumplen con los requisitos y los permisos? ¿Y qué tal si la respuesta es no? Y hay que gestionarlos. ¿Quién me dice el nombre de dos instituciones claves con las que hay que hablar si es que queremos formalizar sí o sí un AREL para poder postular un proyecto? ¿Quién sabe? ¿Te refieres a los requisitos que se requieren para tener esa categoría? Estamos hablando de la ANA. Muy bien. Ana, ¿y con quién más tenemos que hablar? Certificado día. Mínimo. Y diré, pero muy bien, gestionar permisos con Ana y Direpro. Día me parece que solamente es, si Ariel me parece que no necesita día, pero si es una producción más grande, también podría ser un día, quién sabe, dependiendo, ¿no? Este tema es muy importante, sobre todo el tema del ANA. Recordemos que este tema del ANA no es tan antiguo, ¿ok? Es algo que ha comenzado hace poco. Y es básico porque el, a partir del desarrollo de la producción acuícola han comenzado a detectarse en algunas zonas temas de conflictos por temas de agua. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de permisos son muy importantes para evitar conflictos socioambientales a partir de la ejecución de nuestro proyecto. Bien, ya estamos por terminar, nos quedan 2 minutitos. ¿Algo más que se les ocurra? Y miren, como dato, a partir de la experiencia que he visto en la mayoría de proyectos PENIPA, este ejercicio rápido de ver, ok, ¿cuál es el proyecto que queremos hacer? ¿Qué necesitamos? Es importante que se haga incluso más de una vez a modo de lluvia de ideas cuando uno diseña el proyecto.
¿Por qué? Porque muchas de estas cosas las vamos a tener que cotizar dentro del proyecto. Al momento que nosotros postulamos, vamos a tener que incluir una serie de gastos para que nuestro proyecto sea social y social y ambientalmente llevadero y correctamente ejecutado. Hay una serie de gastos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si no tenemos estos ejercicios de lluvia de ideas que nos pueden tomar de repente una media hora y que se pueden hacer incluso con la misma gente de la comunidad sobre cuáles son las herramientas o estrategias que vamos a utilizar y cuáles son los riesgos que tenemos alrededor de nuestro proyecto, este, no vamos a poder elaborar correctamente los presupuestos necesarios para que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, tengan en cuenta este tipo de herramientas. Bien, si no hay nada más, yo voy a guardar este PPT con el ejercicio y todo lo que ustedes me han dictado para que también cuando les llegue el PPT puedan tener un refresh, una refrescada de sus respuestas y lo tengan a la mano. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, estimada Mariela. Si no hay preguntas, comentarios finales, ¿qué se llevan de esta reunión? A ver qué tan grande ha crecido la mochila de conocimiento, de refrescamiento también de nuestra formulación de proyectos. ¿Alguno quisiera compartir? ¿Qué te llevas de esta reunión? Espero que sí se lleven buenos temas, ¿eh? Ojalá, ojalá. Ok. Quiero invitarles mientras van pensando a abrir sus cámaras, los que pueden abrir sus cámaras y a expresar también a Gilmer, y se llevan muchas salvaguardas, expresar sus, de las reacciones, ¿no? ¿Cómo nos vamos? Ahí más con un like que te regala, Mariela. Muchísimas Gracias, muchas gracias gracias a por ustedes. compartir estos minutos, esta jornada para nosotros desde Parua y en particular a los colegas que han participado en el proceso de tanto formulación del proyecto, tanto la ejecución. Ha sido un reto hacerlo dentro de los plazos, conforme a las exigencias. Y yo sé que pese a todos los desafíos, a veces tropiezos que se han habido, se han cerrado de la manera más satisfactoria. Estamos muy contentos por ese avance y estamos muy a gusto también de que varios de los colegas no solo están pensando cuándo viene la siguiente etapa del programa, sino que así como hoy estamos en proceso de alistamiento, le decimos, un alistamiento para la siguiente formulación. Yorka, sobre la actualización de las salvaguardas de una perspectiva más social. Tienes razón. Ahora, siempre el lado ambiental va a estar, el lado social es inevitable porque todos nuestros proyectos tienen intervención con poblaciones, sean poblaciones de zonas ya desarrolladas o estén organizadas a nivel de producción o también sean comunidades como las que nos ha tocado en el BRAE, ¿no? Nuevamente, todo esto ha sido una motivación y un refrescamiento porque nos alistamos para una etapa tanto en este nuevo programa, en el programa del PENIFA como en otros también, ¿no? Muchísimas gracias, Mariela. Y quiero pedirles un aplauso virtual. Estos son nuestros aplausos virtuales para María y a todos que han estado participando Muchas gracias. en la reunión. Ha sido muy activa, me ha gustado mucho que estén todos muy animosos. Entonces, con Muchas esto nos gracias. despedimos y estamos en nuestra cuarta y última reunión el día miércoles, donde hablaremos de los riesgos y cómo identificarlos también. Muy buenas noches a Muy todos. buenas Gracias, noches a María. todos, Eddie. Muchas gracias. Antes de irme, solamente un consejo que seguramente ustedes lo viven todos los días. El trabajo, sobre todo social, con poblaciones rurales, hay dos cosas que tenemos que tener muy en claro. La primera es que es un proceso en el que hay que ser muy flexible, muy abierto, porque por mucha experiencia que tengamos, ninguna comunidad, ninguna población es igual a la otra
y siempre vamos a tener que ser muy abiertos a poder adaptarnos, ¿no? A lo que venga y a la población que venga hay que ser muy flexibles y, y en temas de gestión social de proyectos, la práctica es la que hace al maestro y siempre cada proyecto que desarrollen va a ser mejor que el siguiente, ¿no? Así que mucha suerte, muchos éxitos a todos. Felicitaciones porque sé que Parwa ha estado trabajando y ustedes han estado trabajando muy duro para hacer sus proyectos de la mejor forma, siempre con un enfoque mirando hacia los beneficiarios. Yo los felicito mucho por eso, porque hay que tener mucho cariño, mucha paciencia y mucho compromiso para tener este tipo de trabajo. Así que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y escuchado estas 2 horas. Con gusto. Muy buenas noches, mi estimada Mariela, y buenas noches con todos. Hasta la próxima. Buenas